es denunciarlo como nombre. Así que si se enojaron conmigo, también tienen que estar enojados con el apóstol San Pablo y con el Señor Jesucristo, porque también ellos mencionaron nombres. Que contendáis arduamente por la fe que una vez ha sido dado a los santos. Y aquí seguimos para los que apuntan. Pero me impacta este pasaje de Jeremías 26:16. Los que están adelante lo pueden leer en voz alta conmigo. Lean en voz alta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanza. Hablan visión de su propio corazón, pero no de la boca de Jehová. Léame en voz alta el otro versículo abajo. Léanos. Por tanto, he aquí yo estoy contra todos los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Ojo, porque eso lo vamos a ver en vivo y a todo color. Aquí Ezequiel habla, porque dicen: no hay que denunciar, no hay que decir a los hermanos que salgan de ahí, que se queden ahí. No, Ezequiel dice que si usted mira al justo que está yendo por camino equivocado y tú no advirtieres al justo de su mal camino que está llevando, el justo morirá, pero su sangre la demandará el Señor de ti. Tenemos la obligación, le dije a un pastor de Washington DC, de Asamblea Cristiana, tenemos la obligación de denunciar y decir al cristiano que está yendo en camino equivocado, no solamente de advertirle, sino decirle que salga de ese lugar y que busque una iglesia que ame y respete la doctrina del Señor Jesucristo. Y aquí nos vamos a detener sobre este hombre. ¿Quién fue José María Escriba de Balaguer? Un fraile que en 1928 entró en una depresión, y en aquella depresión se fue para una casa de retiro, que son muy famosos en los jesuitas, la famosa casa de retiro de los jesuitas. Se fue para una casa de retiro en Cataluña, España. Y en aquella casa de retiro, voy a citar en el libro Biografía de José María Escriba de Balaguer. Dice José María Escriba de Balaguer que estando en ese retiro tuvo la experiencia más extraordinaria de su vida, cuando el Señor Jesucristo bajó del cielo y se encarnó en él. Y en ese momento fue llevado al mismo momento, a la misma hora y al mismo minuto de la crucifixión de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Literalmente, dice José María Escriba de Balaguer, él sintió los mismos dolores que Cristo sintió en la cruz del Calvario. Hice una entrevista con el doctor Samuel Otero, doctor en teología y doctor en psicología, y ha sido médico en el hospital, uno de los hospitales prestigiosos de Houston, Texas. El doctor Otero dice que científicamente y médicamente hablando es imposible que un ser humano pueda soportar los mismos dolores que Cristo Jesús soportó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, lo que Jesús María dice es una blasfemia, dice el doctor Otero. Cuando José María vuelve después de la visión, entre comillas, él dice que Jesús le dijo: ahora como yo estoy en ti y como yo me encarné en ti, ahora tú nombrarás a tus 12 igual que yo nombré mis 12, y con esos 12 multiplicaré a mi Santa Madre Iglesia Católica, está diciendo José María, y con los 12 que tú nombrarás,
yo haré un plan estratégico de una visión única para hacer que todos los que se han ido de la Santa Madre Iglesia Católica regresen de nuevo a la Santa Madre Iglesia Católica. Y así José María regresa a la casa cural, a la curia de su iglesita, emocionado para compartir el testimonio de lo que Dios supuestamente le había dicho. Al llegar esa noche a la casa cural, habían 13 diáconos de la Iglesia Católica esperándolo en la casa cural. Él dice en biografía que se quedó un poco confundido, porque Dios le había dicho que eran 12 en la visión, pero habían 13 esperándolo. Él dijo, bueno, ni modo, yo voy a hablar la visión. Cuando él comenzó, así habla él, la visión, cuando yo comencé a compartir la visión, uno de los 13 no estuvo de acuerdo y se levantó y se fue, quedando exactamente 12. Y ahí nació lo que él le llamó gobierno de los 12, el G12. En 1975, a unos 6 meses antes de que muriera dentro de un manicomio, hubo una entrevista que hoy en día se ha vuelto muy célebre, no solamente por los investigadores evangélicos, sino por los críticos como San Juana Martínez, periodista católica de México. San Juana Martínez, que escribe un libro de casi 500 páginas, que se llama La verdad oculta detrás del G2, detrás del Vaticano, dedica 250 páginas solo para hablar del G12 y de las estrategias y el plan de cómo los G12 tenían planificado infiltrar a las iglesias pentecostales. Dice José María Escrivá de Balaguer, en una entrevista 6 meses antes de morir, en el periódico del País. El periodista lo entrevista intrigado porque en los famosos encuentros del Opus Dei, que para 1975 ya tenía en sus filas a 75,000 miembros dentro del movimiento del Opus Dei, había crecido con una pasión impresionante en cuanto a fidelidad hasta la muerte. Entonces el periodista, intrigado por los famosos 4 encuentros, el preencuentro, el encuentro, el posencuentro y el reencuentro, entonces intrigado por estos encuentros, el periodista del periódico El País le pregunta que por qué había tanto silencio en cuanto a los encuentros, que por qué a cada persona que asistía al encuentro hacían un voto de silencio. José María responde y dice: la razón que los hacemos hacer un pacto de silencio es para despertar curiosidad en los oyentes. La primera parte. Pero lo importante es lo que sigue diciendo, donde se le zafa la boca, donde él dice, y no solamente por eso, sino es que estamos preparando un super ejército de 12 por 12 para que en el nuevo milenio, cuando nuestra Santa Madre Iglesia esté sufriendo graves problemas, lo tengamos listo ese super ejército para infiltrarlo en todas las iglesias herejes, a fin de traer de nuevo a nuestros hermanos católicos que se nos han ido a la Santa Madre Iglesia. Y termina con esta palabra: y si no regresa, no importa, al menos los confundiremos. En el año 2002, Juan Pablo II anuncia que va a santificar, o sea que va a elevar a los altares de santo a José María Escrivá de Balaguer. Los españoles desataron gigantescas manifestaciones en España en contra de que elevaran a los altares de santo a Escrivá de Balaguer. Cuando salió esas manifestaciones, fuimos a investigar por qué los españoles estaban en contra de que un español de ellos, para un católico algo muy grande, lo elevaran al altar de santo. Descubrimos que los españoles estaban ofendidos con Juan Pablo II
porque estaba haciendo santo a un hombre que comenzó bien pobrecito como cura y que para 1975 era el multimillonario que andaba en carro famoso de aquella época, conocido como el Rolls Royce, como el más caro carro de un Mercedes-Benz de hoy en día, de $200,000. Y aquel hombre que hablaba de castidad, de pobreza, ahora se había vuelto el gran apóstol de la prosperidad y se había vuelto súper próspero económicamente. Aquel hombre que vivía en una ermita en Cataluña, España, ahora tenía su propia sede en el Vaticano con poder de injerencia sobre los propios papas. Los españoles dijeron: ¿cómo pueden hacer santo a alguien que había muerto en un manicomio negando la existencia de Cristo? Y aún así, Juan Pablo II lo hace santo. ¿No se han preguntado ustedes por qué Juan Pablo II lo hace santo? San Juana Martínez dice que tanto Juan Pablo II como Joseph Ratzinger moralmente estaban comprometidos con José María Escrivá de Balaguer, porque Escrivá de Balaguer los hizo famosos a ellos los dos, cuando ellos dos no representaban nada, cuando eran curas. Porque Juan Pablo II llegó a ser papa por el voto porque este hombre lo llevó a las jefaturas más altas del Vaticano y lo hizo miembro de uno de sus 12. El segundo hombre que reclutó José María para que llegara a ser papa fue Joseph Ratzinger, quien también fue uno de sus 12. En la biografía dice San Juana Martínez que para que Juan Pablo llegase a ser papa tuvo que haber prometido a José María Escrivá de Balaguer que porque el anhelo, recuerde que en esto del G12 se le mete un espíritu de soberbia y un espíritu de superioridad. José María, uno de sus sueños era llegar a ser santo cuando estuviera muerto. Entonces él preparó al papa y preparó al futuro papa, haciendo que sus influencias lo llevarían a ser papa con la condición que él lo haría santo. Por eso Juan Pablo II, contra viento y marea, por cuestiones de principio con él, contra toda protesta, en el año 2002 lo elevó a santo. El Opus Dei, que más tarde así se llamó la organización del G12 de él, es una palabra latina que la traducción al español sería la prelatura de la cruz, es decir, que cada opudeísta tiene que sentir los mismos dolores de la cruz de Cristo. Los del Opus Dei dice que para poder llegar al cielo tienen que flagelarse, y por eso los del Opus Dei se flagelan su cuerpo para sentir dolor. Entre más dolor sienten, más se purifican. Los evangélicos en los encuentros también practican la flagelación, pero lo hacen en la forma espiritual. Los llevan a sentir dolor, 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 dolor. Entre más dolor sienten en los encuentros, más se van a purificar. Esto se llama flagelación. ¿Quién lo practica? Los paganos, los satanistas. Dios prohíbe en Deuteronomio, y apúntenlo, Deuteronomio capítulo 18, el versículo 9 hasta el versículo 12, y el hermano que me ayudó aquí en la lectura me lo va a tener lista para en su momento. Sigamos hablando de ellos. Ahí tenemos